Buenas noches, doctores. Ante todo, una bienvenida a todos los que se están conectando. Primeramente, agradecer su presencia en esta noche a nombre del doctor Eli Hidalgo, presidente de la Sociedad Peruana de Radiología, y el doctor Segundo Cabrera, secretario de Acción Científica. Bueno, el día de hoy está como agenda, ¿no? Tenemos el capítulo de pediatría, cual estamos muy gustosos de que puedan asistir con nosotros. Y bueno, para poder ya dar inicio, tenemos aquí al doctor Carlos Ugaz, que nos va a compartir su primera presentación. Voy a presentarlo. El doctor Carlos Ugaz es pediatra radiólogo formado en Perú, con más de 14 años de experiencia. Ha sido jefe de radiología en hospitales pediátricos de referencia en Lima y actualmente es jefe de imágenes pediátricas en Rainbow Baby and Children Hospital. Fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica y miembro del comité editorial de Pediatric Radiology Journal. Ha publicado más de 25 artículos indexados en áreas como imágenes torácicas y cardíacas, innovación tecnológica, educación y protección radiológica. Comprometido con la docencia, ha dictado conferencias en más de 12 países de América, Europa y Estados Unidos, siendo un referente en la promoción de la investigación y el desarrollo de la radiología pediátrica en Latinoamérica. Con ustedes el doctor Carlos Ugaz. Doctor, buenas noches. La sala es suya. Muchas gracias, Roxana, por la presentación. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Excelente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Radiología por la invitación. Es importante mantener el capítulo de radiología pediátrica. La radiología pediátrica en los últimos años en Perú ha crecido mucho, entonces me alegro de que haya cada vez más interés. Es un área muy importante. Acá en Estados Unidos hay mucha demanda de especialistas. Va creciendo cada vez más, hay más equipos y se necesita una atención especializada porque los niños no son un adulto chiquito, los niños son todo un mundo en especial. Los niños necesitan una atención especial, distinta, y por eso es importante la radiología pediátrica como todas las subespecialidades en pediatría. El tema que hoy día me pidieron que haga es un tema complejo, pero espero que hacerlo de la forma más sencilla posible para ustedes. Es la de disrafias espinales y cómo debemos afrontarlas con resonancia magnética en pediatría. No tengo conflicto de interés. Bueno, estos hermosos dibujos que hizo mi hijita, que son hermosos, este es del hospital. Y vamos a empezar a hablar sobre qué es del grafismo. Vamos a empezar con la definición. La definición es una alteración del tubo neural que afecta a la columna vertebral, la médula espinal y va a ser secundaria a una alteración embriológica. Entonces es importante recordar algunos términos. En primer lugar, espina bífida. Llamamos esto espina bífida y a veces lo ponemos como si fuera sinónimo de dirrafismo, pero espina bífida simplemente es el fallo de cierre de los elementos posteriores. Hay alguna edad en la que todavía los elementos posteriores no están abiertos y es normal. Entonces, en sí no es una patología. Esto es un hallazgo asociado y no necesariamente es una patología, entonces es importante recordar eso. La coda es el tejido neural que no neurolo. La neurulación hace de que el tejido neural se vuelva un tubo neural y se cierre. Si el tejido queda por fuera de la piel, eso se llama placoda. Y el síndrome de médula anclada, que también lo hemos escuchado, es un síndrome que no podemos poner en nuestros reportes, como no se debe poner sinusitis, como no se debe poner ningún diagnóstico clínico. Un diagnóstico clínico lo da el clínico. Nosotros somos radiólogos y hacemos un diagnóstico radiológico o hacemos un reporte radiológico. El término correcto debería ser cono en posición baja, ¿no? Cono medular en posición baja. Entonces, por mucho, bueno, en los hospitales pediátricos generalmente vemos dos tipos de patologías.
o bueno, hasta tres, podríamos decir. Las malformaciones congénitas, las infecciones y los cánceres, los tumores, ¿no? En la patología congénita lo más frecuente es las malformaciones cardíacas, son extremadamente frecuentes, pero luego siguen las anomalías neurológicas y entre ellas la anomalía neurológica más frecuente es las anomalías de... estoy en modo moderador. Ok, lo vamos a poner como así. ¿Se ve mejor ahora? Me comentan si se ve ahora bien. Sí, se ve bien, se ve perfecto. Gracias, Jesús. Entonces, las anomalías congénitas más frecuentes después de las cardíacas son las neurológicas y en esto está la disrafia. Muy bien. Vamos a recordar ligeramente la embriología. Espero que no me odien porque la embriología es pesada, pero vamos a hablar de la forma más sencilla posible, solamente para tener una idea. Y vamos a empezar con la gastrulación. La gastrulación es cuando el embrión tiene tres capas, que es el endodermo, el ectodermo. Primero es el endodermo y el ectodermo. Y luego se forma a través de este yuelo, empiezan a salir algunas células para formar el mesodermo. Y el disco pasa de ser de dos capas a tres capas. En esta capa luego va a aparecer este hielo que va a hacer de que haya algunas señales para que se produzca la neurulación, que esto es un pliegue, el pliegue del ectodermo, y finalmente este pliegue se va a juntar y se va a cerrar y va a formar el tubo neural. Eso es la neurulación primaria. Las fallas en este proceso van a llevar a un disrafismo. La neurulación secundaria es que este tubo, la parte distal, se va a volver hueco y va a haber el espacio para que pasen las raíces nerviosas, ¿no? Si es que falla esta parte de apoptosis de lo que podríamos llamar la cola en nuestra evolución, ahí se producen algunos de grafismos secundarios, ¿no? Más complejos. Bueno, otro tipo de grafismos, generalmente los de grafismos complejos. Entonces, vamos a tomar la clasificación. La clasificación más aceptada es la que hizo este grupo de italianos, donde estaba el doctor Andrea Rossi y el doctor Donati Tortori. Entonces, tenemos dos tipos de dirafismos. En primer lugar, puede ser abierto, que lo vamos a ver. Lo vamos a ver el dirafismo. No necesitamos radiólogo para dar el diagnóstico. Vamos a ver que el niño nace con una masa roja en la espalda. El más frecuente de todos es el mielomeningocele. ¿Necesitamos hacer resonancia, tomografía y ecografía? No. Es importante recordar que se puede hacer el diagnóstico a través de resonancia fetal. En todo caso, el manejo es quirúrgico. Y luego tenemos el dirrafismo cerrado. Y en el dirrafismo cerrado es donde entra el diagnóstico de médico radiólogo. Podemos tener dos escenarios que puede ser con masa y sin masa. Cuando tenemos masa, lo más frecuente es que la masa sea de dos tipos. La masa puede ser de grasa o de meninges, es decir, un lipoma, un lipomielocele, meninges o un mielomeningocele, mielocistocele, meningocele, cosas parecidas. Si no hay masa, puede ser simple o complejo. Simple es cuando el compromiso está dentro del canal raquídeo y complejo es cuando está dentro del canal, pero también afecta las vértebras, el tejido celular subcutáneo, cualquier otra cosa externa a la piel. Es un dirofismo complejo. Bueno, vamos a revisar cada uno de estos casos y vamos a hacer una revisión final para no olvidarnos de qué es lo que estamos hablando. Entonces, el dirofismo más frecuente es el mielomeningocele. No necesitamos hacer el diagnóstico radiológico, el diagnóstico importante va a ser en la resonancia fetal. Acá vemos una hermosa imagen de resonancia fetal. Esta fue cortesía de la doctora Claudia Lazarte. Y podemos ver este niño que tiene un defecto posterior y a través de este defecto posterior sale líquido, sale meninges.
es un mielomeningocele. Sale la columna, que es mielo, el componente mielo, médula, y meningocele, la herniación de los espacios del líquido cefalorraquídeo. En este dibujo podemos ver cómo a través de este defecto óseo posterior salen las meninges y sale el tejido tejido neural. Otra imagen de mielomeningocele, vemos en esta resonancia magnética fetal protrusión, herniación del tejido del líquido cefalorraquídeo. Vemos el tejido neural que se intensa en todas las secuencias. Esta es la placoda, es el tejido que no neuroló, el tejido que no está interno, sino que salió. Y vemos entonces el tejido neural y el tejido meningo. Mielo, meningo. El mielomeningocele, que es la disgrafia más frecuente, va a tener algunas asociaciones muy importantes, que también eso probablemente sí nos puede llegar a preguntar. Normalmente los niños pueden tener alguna alteración en el desarrollo cerebral o alteración en el control de los esfínteres, entonces podemos ver acá este niño tiene un cuerpo calloso muy adelgazado, es muy frecuente la asociación a una disgenesia del cuerpo calloso. También podemos ver algo más importante aún, la dilatación de los ventrículos, y es secundario acá, a esto, a una masa. ¿Qué pasa acá? El cerebelo, una parte del cerebelo está herniada. Esta es una malformación de Chiari-2 que está asociada a mielomeningocele. Entonces, cuando tenemos una fosa posterior en la que está descendida eso va a ser efecto de masa, va a cerrar y va a crear hidrocefalia. Vemos acá que esta vejiga está alterada, está grande por la falta de inervación correcta, entonces estos niños van a tener déficit para control de la micción. Y vemos este cerebro que está dilatado, el sistema ventricular, y hay un poco de colpocefalia en un paciente que tiene además disgenesia cuerpo calloso, que son cosas que son frecuentes en los pacientes con mielomeningocele. Entonces, mielo significa médula, meningo significa el líquido cefalorraquídeo. Si le quitamos el meningo, queda mielocele. Mielocele, en este caso, no hay una herniación del líquido cefalorraquídeo, pero sí el tejido medular está al ras de la piel, como podemos ver en este hermoso dibujo, y acá podemos ver también este defecto en el que al ras de la piel está el tejido neural, la placoda está al ras de la piel. Es un mielocele, y como vemos acá, miren dónde está la amígdala cerebelosa, está un poco más fuera de mi pantalla, súper baja, es un descenso, el cerebelo debería estar hasta acá nomás, y acá está todo descendido, es un Chiari 2, asociación muy frecuente. Esa es una disgrafia extremadamente rara, es un mielomeningocele, hemimielo-meningocele. No solamente hay un meningocele y un mielo, sino que hay un hemi, significa que acá vemos dos médulas espinales. Hay una diastomatomelia, es decir, que la médula está dividida, vemos dos médulas acá y vemos dos quistes, un caso extremadamente raro. Muy bien, vamos a las disgrafias espinales cerradas. Como le dije, pueden tener masa o pueden ser sin masa. Las masas van a ser o de grasa o de agua. Entonces, si la masa es de agua, de grasa, se va a llamar lipomielomenincocele o lipomielocele. Si está asociado al líquido cefalorraquídeo, se va a llamar lipomielomenincocele, y si no, se va a llamar lipomielocele. Igual que las dos anteriores, pero agregamos el lipo, agregamos el tejido lipomatoso. Entonces, en este caso, como vemos, la placoda está casi al nivel de la piel, pero vemos que hay bastante tejido lipomatoso. Y vemos que el tejido lipomatoso está por adentro y por afuera. Acá vemos un lipoma y vemos que no hay herniación del tejido meningio, del líquido cefalorraquídeo. Entonces es un lipomielocele. Lipo, la grasa, mielo, del tejido neural, la placoda, y no hay meningo, así que se llama solo lipomielocele. Estos también se pueden ver en resonancia fetal. Vemos acá el tejido lipomatoso, que es hipointenso en todas las secuencias. Este es un caso interesante que vimos hace muchísimos años en un niño de Breña.
el lipoma. Y aquí vemos la expansión de los... Acá vemos tejido neural que está acá. Entonces, tejido graso, lipo, neural, mielo y líquido, meningo. Lipo, mielo, meningocele. Y bueno, se le eco y veíamos pues la expansión del tejido del líquido cefalorraquídeo con áreas de grasa como taíques. Interesante. Lipomielo-meningocele también se puede ver por ecografía. Podemos ver acá, miren la densidad de la grasa. Acá entra un lipoma dentro del canal raquídeo y vemos un defecto de cierre óseo posterior y vemos acá el líquido, la grasa. Este es otro, acá vemos grasa, ven acá grasa, la grasa del tejido celular subcutáneo brilla. Acá entra hasta el canal lipo, el tejido, acá vemos que el cono medular está abajo, acá hay el tejido neural, lipo, mielo, y acá vemos la expansión del líquido cefalorraquídeo, meningo. Lipo, mielo, meningo, cele, ¿no? Meningocele, ahí no hay lipo, solamente hay ni mielo, solamente hay herniación del contenido líquido. Y eso puede haber un efecto tanto occipital, cervical, torácico o como sea. Como vemos acá, es un quiste puro y vemos que hay un defecto óseo posterior, hay un defecto de cierre. Acá vemos los dos apófisis a las apófisis posteriores de la vértebra están abiertas, hay un defecto y pues no hay mielo acá, no hay componente neural, solo hay herniación del contenido del líquido cefalorraquídeo. Meningocele. Esto es a nivel cervical y este es un meningocele a nivel lumbar, donde hay una herniación del líquido cefalorraquídeo sin tejido neural, sin lipoma. Es un meningocele lumbar. Mielocistocele. Al mielo se agrega la palabra cistocele, que significa quiste, y podemos ver que acá hay un syrinx, hay una siringomielia, hay un conducto ependimario distendido, y en el centro hay un quiste, en esta hermosa figura. Y vemos una herniación, una herniación del líquido cefalorraquídeo, pero hay un quiste en medio. Entonces, este quiste se llama cisto y como vemos que el tejido neural, el cono está en posición inferior y hay tejido neural hasta afuera, por fuera del defecto. Entonces, hay un mielo, tejido neural, cisto se ve. Mielo, cisto se ve. ¿Ok? Un caso extremadamente raro, muy bonito. Las radiografías cerradas van a ser dos simples y complejas. Las simples van a implicar una malformación intracanal espinal. Okay, vamos a ver lo más frecuente, bueno, el lipoma filar o el ventrículo terminal. ¿Cómo diferenciamos qué es lipoma filar o ventrículo terminal? Cuando vamos a dibujarlo, cuando el quiste es casi inmediatamente en el cono, es ventrículo terminal. Cuando está justo debajo del cono es eh, quiste filar. Lipoma intraespinal, acá vemos una masa con la misma señal que el tejido celular subcutáneo, acá es hiperintenso, acá vemos la masa es hipointensa, es un lipoma intraespinal. Una disrafia cerrada simple. Solamente implica una malformación intracanal. El filón terminal, en este caso, por ejemplo, vemos, miren cómo este filón terminal brilla, 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 ¿no? Tiene la misma señal de la grasa y acá vemos en esta secuencia STIR, está oscuro. Entonces, acá vemos una hermosa vista donde brilla este filum terminal, es un lipoma de filum terminal. Filo terminal engrosado, el filo terminal tiene que ser siempre muy delgadito. Si tiene más de 2 milímetros, es un filo terminal engrosado. Hay alguna controversia, algunas dicen que causa síntomas, otros que no, pero es importante reportarlo. Senodérmico es un defecto en el que hay una lesión
Pero el más complejo y probablemente uno de los que vemos no tan infrecuentemente acá y bueno, en cualquier lugar del mundo, también en Lima hemos visto muchas veces, el síndrome de regresión caudal. Tenemos dos tipos, tipo uno y tipo 2. El tipo uno es una terminación alta, como podemos ver. Usualmente el cono modular tiene que acabar en L1, L2, ¿no? Y acá vemos que está acabando, pues será 5, 4, 3, 2, 1, T12, digamos. Está súper alto. Y es abrupta, porque el cono tiene que acabar así como una puntita, y vemos cómo acaba acá, como si lo hubiéramos seccionado con una tijera, ¿no? Esto tiene asociaciones, por ejemplo, en este caso, este paciente tenía una deronefrosis bilateral. Y el segundo tipo de regresión caudal, bueno, recordemos que las regresiones caudales, lo más importante es ver que el sacro y el coxis no están completos, como en este caso, ¿no? Vemos un sacro y coxis totalmente agenésico, y bueno, estos pacientes van a tener especialmente asociaciones de falta de control de la micción, con vejiga neurogénica, pueden estar asociados también algunas hasta malformaciones cerebrales, malformación anorrectal también está frecuente, está frecuentemente asociado. En este caso el cono está recontra bajo, hay un cono en posición baja, a diferencia del tipo uno, el tipo 2, y vemos que acá hay un cono y además hay una imagen con señal de grasa, un lipoma intradural asociado a este paciente con regresión caudal. Como podemos ver, este sacrocoxis está un desastre, ¿no? Un rudimentario. Diastomatomielia significa que la médula espinal está dividida en dos. Vemos acá esta hermosa dos médulas espinales. Hay dos tipos, el tipo uno en el que hay un espolón óseo, hay un hueso que los divide a las dos cavidades. Este es un segmento, no es que toda la médula esté dividida, es un segmento que está dividido. Igual es un diafragma complejo, está usualmente asociado por fuera. Vemos a veces que el paciente tiene como pelitos, entonces es importante hacer el diagnóstico clínico. También no se olviden siempre de revisar las espalditas de los niños, porque ahí es donde encontramos los signos de diafragma. Y este es el tipo 2 en el que hay una división, pero que es por tejido fibroso sí, pues por tejido fibroso, y vemos acá la separación de las dos médulas. No lo vemos en realidad, pero si vemos dos médulas, es el tipo 2. Ambos son muy infrecuentes, muy raros, tienen otras asociaciones. Muy bien. Bueno, en todos estos casos de disragia, el tratamiento va a ser quirúrgico. Entonces, muchas veces nosotros no vamos a ver el diagnóstico inicial, vamos a ver los seguimientos. Y es muy frecuente de que tengamos este tipo de pacientes en nuestras consultas de ecografía renal o de cistografía, o en los pacientes que hacemos también resonancia magnética para ver cómo están los cambios postquirúrgicos, ¿no? Las complicaciones pueden ser tempranas o tardías. La temprana es infección o dehiscencia de herida o fuga de líquidos cefalorraquídeos, que es una emergencia. Y más complejas, más tardías son los signos de anclaje, que es un cono medular en posición baja, y formación de dermoides. Acá vemos que esta es una niña que se sometió a cirugía, y que vemos que la cirugía fue al nacer, y vemos acá que tiene una médula en posición baja. Vemos acá que está súper baja el cono medular. Normalmente cuando está así, vemos la médula que está baja y también está retraída hacia atrás. Acá vemos un quiste dermoide, un quiste que fue secundario a la cirugía, secundario a la operación. Hay un tejido que ingresó y se formó un dermoide. Infección, este es un caso de un niño de 11 años, postoperado de mielomeningocele. También es cortesía de la doctora Lazarte, y vemos cómo esta gran afectación de los planos superficiales con un realce, ¿no? En este paciente en estado postquirúrgico, como podemos ver, tiene médula en posición baja y también tiene hidromielia en el centro, como podemos ver. Y vemos, bueno, una gran afectación de los tejidos superficiales.
Hemos tenido algunos casos y estos generalmente pues empiezan a haber fuga de líquido cefalorraquídeo después de y directamente, este es el único caso que traigo que es de la literatura, todo el resto son del Hospital del Niño de San Borja y acá vemos la fuga del líquido cefalorraquídeo. Esto es una emergencia, así que los pacientes pasan a corrección quirúrgica, ¿no? Muy bien, entonces hay varias ideas que quiero dejarles. En primer lugar, pues la radiología pediátrica no es un niño, no es un adulto chiquito, tiene distintas patologías de recién nacido, el niño, el adolescente, hay que recordar eso, hay que correlacionar con la parte clínica, hay que hacer el examen físico si es posible, hay que tener los datos clínicos, que son muy importantes. Y en cuanto a los grafismos, vamos a tener dos tipos, abiertos y cerrados. Abiertos lo vamos a ver, es una masa enorme, roja, es una urgencia quirúrgica. Esto probablemente sea importante detectarlo en intraútero, en resonancia fetal, el más frecuente, mielomeningocele. Lo que vamos a ver son sus seguimientos, sus controles o sus asociaciones. Y en las asociaciones debemos recordar la más importante, que ARI2. Vemos como en este caso la médula está extremadamente abajo, haciendo un efecto de masa y creando hidrocefalia. Esta paciente siempre tiene alteraciones de los esfínteres, vejiga neurogénica, y en este caso pues tenía la hidrocefalia y además una disgenesia de cuerpo calloso, esa morfología de colpocefalia. Cerrado vamos a tener aquellos que tienen masa y los que no tienen masa. Los que tienen masa pueden haber dos tipos de contenido en la masa. Grasoso, y va a ser o meningio. Entonces el nombre va a ser, cuando sea solo grasa, va a ser lipo, si es grasa con médula, lipomielocele. Si es grasa con meninges y médula, lipomielomeniнгocele. Si es solo meninges, meningocele. Ok, entonces vamos a tener eso. Con masa, con grasa, tenemos que ver si tiene grasa o si tiene herniación de del líquido cefalorraquídeo. Si no tiene masa, vamos a tener dos escenarios, simple y complejo. Simple va a tener alguna alteración intracanal, solo intracanal, como ventrículo terminalis, lipoma filar, quiste filar, dentro del canal. Complejo va a tener dentro y fuera del canal, como la regresión caudal, o la segmentación vertebral alterada. Son difíciles. O mismo quiste senodérmico. Entonces, ¿qué les recomiendo? Como en todas las patologías y algo que da la calidad, acá nosotros usamos muchos templates. Los templates los seguimos todos, es como una lista de checklists, esto ayuda a estandarizar la calidad y hay que hacer checklists bonitos. Y es mi recomendación. Podemos verlo de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. A mí me gusta verlo como de afuera hacia adentro y empiezo yo por hacer el checklist por defecto óseo. Primero ver si es que hay un defecto óseo, si es que hay una apertura ósea, esto es frecuente, y a qué nivel. Si hay tejido neural, si es que hay placoda, ¿dónde está? Si es que hay componentes de líquido cefalorraquídeo o de grasa, meningo o lipo, dónde está el cono, es importante, y hay algo adicionales. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo lo vamos a reportar? Vamos a reportarlo de esta forma. Defecto óseo posterior a nivel sacrococcigio. La placoda está tejido hipointenso en todas las secuencias, consistente con tejido neural, como plácoda, a nivel de la piel o externo al defecto óseo posterior, con contenido lipomatoso externo e interno en el canal. El cono medular se encuentra en el E4 y está asociado a hidromielia, Chiari o vejiga neurogénica. Así es como debemos reportar nuestras disgrafismos. El defecto óseo,
la posición de la placoda, si es que hay contenido meningio lipomatoso, dónde está el cono, y no se olviden nunca de ver los hallazgos adicionales, ¿no? Hace unos días llegó una neumóloga a decirme que la tomografía cardíaca se había olvidado de ver un defecto bronquial. Eso era clásico en el niño de San Borja, pero ocurre en todo el mundo. Era un niño que le faltaba un lóbulo, el lóbulo medio del pulmón derecho y pues siempre les decían al hospital, nosotros tenemos grandes ventajas, el neumólogo a veces ve solamente el pulmón, el cardiólogo solamente el corazón, nosotros tenemos que en nuestro Philo View tenemos que ver todo, porque los pacientes no leen los libros, los pacientes no usan solo una clasificación, son cosas estúpidas que hemos creado los humanos. El paciente pues tiene una alteración embriológica y la embriología de toda el área va junto, entonces es importante revisar las áreas en conjunto. Esta es la bibliografía, la teoría es importante leer, al que le guste el artículo del doctor Rossi, es hermoso, es el más completo, sigue siendo. Los dibujos son del artículo de Rudner, son dibujos hermosos de la parte anatómica. Y este es el artículo que publicaron una parte del equipo de niños de San Borja sobre evasión caudal, que está muy lindo en la revista ecuatoriana de radiología e imagen. Bueno, quiero agradecer algunas de las imágenes de la doctora Lazarte, que ha sido una excelente compañera siempre en este tema de parte neurológica pediátrica en el país, es una líder en ello. Y bueno, quiero agradecerla por su atención y cualquier pregunta estaré feliz de responder. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor Ugas, por la excelente presentación. El enfoque algoritmo muy interesante, correlacionando la parte que se ve, digamos, clínicamente, de la que nosotros vemos por imágenes. Y también la facilitación de ese template que ayuda mucho cuando uno necesita hacer un informe radiológico. No sé si hay alguna pregunta en el grupo para el doctor Ugas. La pueden hacer directamente, por favor. Sí, yo creo que eso es algo interesante. Acá los residentes le di las charlas en unos días también en inglés y pues a ellos les gusta mucho tener como una template y hacer muchas como resumen de lo que hemos aprendido, ¿no? Es importante eso, creo, y bueno, recordar que ahí tenemos la eficiencia a veces en el Perú que no tenemos la clínica a la mano. Acá a veces tú ves la historia clínica y ya te mandan la foto de la masa, por ejemplo. Entonces eso te ayuda un montón, ¿no? Pero bueno, tenemos que acomodarnos, preguntar al máximo posible y pues recordar que de nosotros depende la vida de los pacientes, de los niños, el futuro puede depender de nosotros, entonces es muy importante ponerle mucho esfuerzo a nuestro trabajo en pediatría. Gracias. Quería aprovechar una pregunta, doctor Ugas. Este, Creo que lo mencionó al inicio, me parece, era sobre la espina bífida oculta. Cuando viene siempre en consulta de resonancia, porque tienen espina bífida oculta. Entonces, en la experiencia que usted tiene cuando ve esos casos de espina bífida oculta, ¿qué alteraciones podemos ver en cuanto a resonancia, en cuanto a la médula, al cono medular, a las raíces? ¿Qué es lo que usualmente vemos en esos casos? Bueno, ellos cuando ponen espina bífida oculta lo que quieren ver lo que quieren descartar es un derrafismo, en realidad lo que quieren descartar es un derrafismo cerrado, es lo que quieren descartar. Entonces, porque la espina bífida, es decir, que esté cerrado la parte posterior de los huesos, por ejemplo, acá podemos ver algunos de los casos en los que, como vemos en este dibujito, acá vemos que los elementos posteriores están abiertos. ¿No? Vamos, lo voy a dibujar acá. Entonces, los elementos posteriores de la columna acá están abiertos. Y en este caso hay un defecto horrible, que es un lipomielocele, pero puede ser que sea un niño normal
que todavía no está fusionado la parte posterior y eso no significa que tenga un disrafismo. Entonces, cuando ellos dicen espina bífida oculta, significan que ellos quieren ver esto, porque esto es evidente, esto lo vemos sin necesidad de radiología. El mielo meningocele se ve. Lo que ellos quieren saber es que si este paciente tiene esto es un el diafragma espinal cerrado, es lo que se llamaría, lo que me imagino ellos quieren ver con espina bífida oculta. ¿Y qué es lo que tenemos que revisar en ese caso? Si es que hay una disrafia cerrada. Entonces, cuando tengamos una disrafia cerrada, la más frecuente, por ejemplo, es este lipomielocele o lipomielonmeningocele. Hagamos este caso. Entonces, vamos a hacer el mismo template. Primero, vemos acá, vemos que hay un defecto óseo posterior. Acá está una parte del hueso y supongo que acá está la otra parte del hueso. Hay un hueco ahí. Entonces, lo podemos, y acá hay salida de tejido líquido y también tejido lipomatoso, ¿no? Y acá vemos que el cono medular está en posición baja. Entonces vamos a hacer nuestro informe así. Defecto óseo posterior a nivel lumbosacro. Vemos acá tejido neural, por fuera la placoda. Contenido lípido y contenido meningio, ¿no? Lípido meningio. La posición del cono es a nivel de L4, L3, L4. L4. Y eso. De ahí buscamos alguna otra asociación. Entonces, generalmente lo que ellos quieren ver es si hay alguno de estos grafismos cerrados cuando dicen espina bífida oculta. Hola Charlie, no, no concatena, creo no se ve las imágenes que está describiendo. A ver, entonces creo que he estado dibujando y... Ok, ahí está, supongo. Ahora sí, ¿no? Acá vemos el defecto óseo posterior, ahora sí se ve. Sí, sí se ve, sí se ve. El defecto óseo posterior, acá están los huesos. Acá está el defecto óseo posterior, acá está la herniación de la meninge, el contenido lipomatoso que brilla igual que el tejido celular subcutáneo, el cono medular que está en posición baja, y entonces de esa forma hacemos nuestro reporte. Defecto óseo posterior a través del cual hay herniación de tejido meningio y lipomatoso que condiciona a una posición baja del cono medular en relación al lipomielo-meningocele, que es lo que se llamaría una disrafia cerrada o una espina bífida oculta, que es lo que normalmente ellos quieren descartar. Muy Claro, bien. en este caso, por ejemplo, cuando nosotros vemos una radiografía de columna lumbar y vemos que el arco posterior no está cerrado en S1, L5. Entonces lo reportamos como una espina bífida oculta. En esos casos, ¿estos pacientes todos deberían hacerse resonancia? No, porque hay muchos niños que normalmente tienen eso como una variante anatómica. Eso es, pero si vemos que este defecto de cierre es, por ejemplo, no es homogéneo, sino es como que más abierto hacia abajo, o el paciente tiene alguna sintomatología como falta de control en la micción, o tiene pues algún antecedente neurológico, o peor, si tiene una masa Estimados pasajeros, o el un, vuelo LATAM o un 2164 con destino a Trujillo. o un estigma cutáneo, en estos casos debemos hacerle un examen. Si es un recién nacido, debemos hacerle una ecografía, se puede ver hermoso en ecografía hasta acá podemos ver una hermosa ecografía espinal en la que podemos ver un lipomielonmeningocele, se puede ver bonito hasta el mes, hasta 2, incluso hasta 3 meses se puede intentar. Y si no, si ya es más grande, le hacemos su resonancia magnética, sin contraste. Y pues hay que ver la parte posterior, pero también hay que hacer una miradita a la parte cervical para que no se nos vaya un, ah, ¿qué hay? Gracias por los saludos del mundo, Claudia, Cintia, Jesús. ¿Ok? Después estamos viendo que es un poco complejo la embriología de esta parte y
el doctor Rossi en una exposición decía que hay algunas cosas que prácticamente no entran a veces en las descripciones habituales, ¿no? Y que él en esos casos optaba por ser un poco más descriptivo, ¿no? Hasta que se cree digamos, un concepto que pueda unir eso, porque, por ejemplo, la diastematomía se puede unir con otras cosas y no Por hay una ejemplo, la entidad que lo tenga disgenesia como nombre, espinal ¿no? segmentaria es horrible generalmente. Entonces, como eso del doctor Rossi, pues, que nos ayudó muchísimo en el Hospital de Niños San Borja, tienes tú toda la razón. No hay que encajar las cosas porque yo lo dije al final, segundo, estamos muy acostumbrados a usar las clasificaciones y son cosas que hemos creado los humanos para entenderlo, pero los pacientes, como dije, no han leído los libros, entonces por eso lo importante es recordar de repente el checklist, ¿no? De que, como tú dijiste, cuando esté a todo un desastre, segundo, cuando está todo un desastre, entonces lo que nos queda de la exposición es el checklist. Buscar el defecto óseo, buscar el tejido neural, buscar contenido lipomatoso meningio, describir la posición del cono y hallazgos adicionales. Y con eso hemos ayudado eh, lo posible, ¿no? Si no se nos da el nombre, pero ya dijimos todo, ¿no? Entonces, el cirujano va a estar orientado, va a saber qué hacer, ¿no? Va a saber si va a tener si está complicado, si va a operar, va a tener una idea de lo que va a encontrar previo a la cirugía. Listo, listo. Muchas gracias, doctor Ugas, por la presentación tan brillante y tan didáctica. Esperamos en reuniones futuras contar con su ayuda para alguna otra exposición. Muchas gracias. Yo feliz, como Gracias. siempre, de estar presente y bueno, muy feliz de ahora dejarlos con Fanny. Mm. Bueno, buenas noches con todos ustedes. A continuación tenemos una exposición también a cargo de la doctora Fanny Morales. No sé si está la doctora Fanny en línea. Sí, buenas noches, doctor. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. ¿Puede poner su PowerPoint mientras voy viendo para su presentación? La doctora Fanny Morales hizo su pregrado en la Universidad Nacional de Piura. La especialidad de radiología la hizo en la Universidad Peruano Cayetano Heredia y tiene un observership de neuroradiología en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, y un fellow de radiología musculoesquelética en el Hospital de Niños de Filadelfia de Estados Unidos. El día de hoy nos va a ayudar con una exposición muy interesante acerca del enfoque radiológico de la fractura por abulsión apofisiaria del esqueleto apendicular pediátrico. Agradecemos mucho la disposición de la doctora Morales por ayudarnos en esta exposición y adelante, doctora, con la exposición. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Radiología. ¿Me confirman que se pueda escuchar y se pueda ver correctamente? Sí, Perfecto, doctora, se está Fanny. escuchando. Gracias. El día de hoy vamos a conversar sobre la fractura por abulsión apofisiaria del esqueleto apendicular pediátrico. No tengo conflicto de interés. Para empezar, vamos a mencionar que en los últimos 10 años se ha incrementado el número de niños y adolescentes entre 6 y 18 años que participan en actividades deportivas. Esto trae consigo un aumento de las lesiones agudas y crónicas asociadas al deporte.
Y durante el periodo de aceleración del crecimiento, que es entre los 11 y los 12 años en las niñas y entre los 13 y 14 años en los niños, se ha visto un aumento de riesgo en las lesiones apofisiarias agudas y crónicas, mucho más que las lesiones en los músculos, en los tendones o en los ligamentos. Hay que entender que los niños no son adultos pequeños. Por lo tanto, si hay una injuria o un trauma, inicialmente lo que se va a lesionar será la parte más débil, que en los niños se representa en la unión del cartílago oficiario y el hueso, que vendría a ser representado por la epífisis y las apófisis, y da como resultado diferentes patologías, entre ellas la fractura avulsiva apofisaria, la apofisitis de tracción y el estrés crónico fisario. Esta noche vamos a conversar sobre la fractura avulsiva apofisaria. Este es el tema, pero para ello tenemos que recordar el desarrollo normal musculoesquelético, que hay un balance entre la osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Este es un gráfico de la osificación endocondral que empieza la formación endocondral ósea, se origina de un centro de osificación primario que utiliza un modelo de cartílago. Luego, posteriormente, habrán estos condrocitos que se localizan en el centro de este modelo de cartílago, se agrandan y mueren a medida que la matriz se calcifica. Esto ocurre entre las primeras semanas de gestación y no tenemos una correlación imagenológica. Cuando los vasos sanguíneos están en contacto con el cartílago y los osteoblastos, va a ocurrir la formación de nuevo hueso, que conforme avanza la edad, va a dar lugar a la formación de lo que va a ser la diáfisis y posteriormente la osificación de los centros secundarios. Mientras avanza la remodelación ósea, se completará entonces la diáfisis y las epífisis y solamente va a quedar la fisis para que ocurra el crecimiento longitudinal de los huesos largos. Además, recordemos que tenemos las tres partes: la epífisis, que está conformado por cartílago hialino; la fisis, que es altamente celular; la primera parte o la primera región, que es la zona germinal, que es donde se originan los condrocitos y van a tener una maduración secuencial, van a pasar por una fase proliferativa y por una zona hipertrófica, por la zona de maduración, donde se agrandan y finalmente ocurre la apoptosis en la zona de calcificación provisional, para luego localizarse en la primera porción, en la esponjosa primaria, que es la porción de la metáfisis donde se localiza el nuevo hueso formado del esqueleto. Lo interesante es que esta correlación, esta anatomía, lo podemos ubicar y podemos verlo en la resonancia magnética. Así, si giramos esta imagen, vamos a encontrar que esta línea hiperintensa superior, más cercana a la epífisis, representa a la zona de la fisis, a la zona proliferativa. La línea hipointensa va a representar la zona de calcificación provisional y la siguiente línea, más hiperintensa, representa la esponjosa primaria. Es importante recordar esta apariencia trilaminar de la fisis en el esqueleto inmaduro, porque en las alteraciones ya no vamos a ver esta disposición trilaminar. Lo interesante también es que podemos correlacionarlo con una imagen radiográfica, donde podemos ver las epífisis, las metáfisis, la fisis con su apariencia trilaminar, hiperintenso, hipointenso e hiperintenso, el cartílago epifisiario, que es cartílago hialino desorganizado, y el cartílago articular, que es cartílago hialino organizado. Bien, en la anatomía, entonces, recordemos que las epífisis no fusionadas solo están presentes en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Por lo tanto, la alteración de estas epífisis
va a ser patología exclusiva de los niños y de los adolescentes. Son dos tipos de epífisis las que tenemos. La epífisis de presión o epífisis primaria, que es que está localizado al extremo de los huesos largos, y además esta epífisis está rodeado de cartílago articular, y la epífisis de tracción, o también llamado apófisis, que es el sitio de inserción de los tendones o ligamentos, y se une al hueso a través de una placa de crecimiento apofisiario, o también llamado fisis secundaria. Y en los niños y adolescentes, esta placa de crecimiento apofisiario es entre 2 a 5 veces más débil que otras estructuras fibrosas que están adyacentes, como son los ligamentos o los tendones. De acuerdo a la temporalidad, vamos a encontrar dos tipos de lesiones de la apófisis. La lesión aguda por abulsión apofisiaria, también llamada fractura por abulsión, que ocurre por una contracción fuerte del músculo que ocurre de forma brusca. Y va a provocar una separación aguda a lo largo de la placa de crecimiento apofisiario. Y esto puede ocurrir en cualquier apófisis del esqueleto apendicular con el mismo mecanismo. Tenemos acá un caso de un joven de 14 años con fractura avulsiva de la espina ilíaca anterosuperior. En la radiografía frontal nos muestra este fragmento óseo a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, que al realizarle la resonancia magnética podemos ver esta separación de la apófisis, y en este de PET-SAT, en esta imagen en axial, nos muestra esta zona hiperintensa. El mecanismo de lesión que debemos tener en cuenta es que en el contexto de un paciente adolescente que realiza actividad deportiva, con frecuencia fútbol, y los que practican además, los que son corredores, si tienen una fuerte y una brusca contracción muscular en este esqueleto inmaduro de los niños y adolescentes, donde hay un desequilibrio entre la fuerza muscular que está en crecimiento y la flexibilidad, nos va a dar como lugar una fractura por avulsión de la apófisis. Como les dije, puede ocurrir en cualquier parte del esqueleto que tenemos apófisis, que involucra las dos extremidades superior e inferior. Y la lesión crónica apofisiaria, también llamada apofisitis por tracción, es el mecanismo de una contracción muscular, pero es submáximo de manera repetitiva, que no alcanza a separar la apófisis para que sea una fractura avulsiva aguda, pero que es una contracción repetitiva, que lo que causa es un microtrauma repetitivo y que va a tener cambios inflamatorios como intento de reparación. Y ocurre cuando la apófisis está en proceso de osificación. Tenemos este caso de una apofisitis del olecrano, de una paciente de 13 años, gimnasta de alto nivel, con dolor crónico de la región posterior del codo. En la radiografía lateral nos muestra este ensanchamiento de la fisis, el incremento de la esclerosis de la apófisis y el incremento de volumen y densidad de las partes blandas. En esta imagen sagital de resonancia magnética T12 coradiente nos va a mostrar la irregularidad de la apófisis. Y en esta imagen en sagital de un DP-FAT-SAT nos muestra el incremento o el edema de la apófisis, además del edema de la región periapofisiario y a nivel de la inserción del tríceps. ¿Cómo empezamos la evaluación de una fractura avulsiva de la apófisis con las imágenes? Como es frecuente, la primera modalidad de imagen va a ser la radiografía convencional, y con mayor frecuencia afecta la extremidad inferior, siendo las más frecuentes a nivel de la pelvis, en la cadera y en la rodilla. Los signos y síntomas que se van a presentar va a ser un paciente adolescente con dolor agudo, con el antecedente de trauma o de practicar actividades deportivas, con equimosis y limitación funcional.
Además, debemos valorar posibles atrapamientos de tendones o nervios. Dentro de las modalidades de imagen, la radiografía lo que nos va a mostrar es la abulsión o la fragmentación de la apófisis del hueso. Se ha descrito también el uso de la ecografía y lo que vamos a encontrar al usarlo es un área hipoecogénica en la región de la apófisis que se extiende al tejido blando circundante. Va a haber una separación de la placa de crecimiento apofisiario y una dislocación de la apófisis y una movilidad de la apófisis en el examen dinámico. La tomografía nos puede ayudar a precisar el desplazamiento entre la apófisis y la placa de crecimiento apofisiario adyacente, y en la resonancia magnética la separación y la línea hiperintensa en T2 en la ubicación esperada de la placa de crecimiento apofisiario nos va a confirmar el diagnóstico. Este es un caso de un varón de 10 años con dolor en la cadera derecha después de una caída mientras jugaba fútbol. Lo que nos muestra en esta radiografía pélvica frontal es el fragmento o la separación de la apófisis al nivel del trocánter menor, del fémur. Vale rescatar aquí que es importante siempre mirar la extremidad contralateral para poder tener más confianza en nuestro diagnóstico. Empezamos por la extremidad superior. Vamos a hablar del hombro y de los centros de osificación. Lo más importante, la fisis más importante va a ser el húmero proximal porque da el mayor crecimiento longitudinal en la extremidad superior. Y en la cabeza del húmero vamos a tener, en el húmero proximal vamos a tener 3 centros de osificación, que es la cabeza humeral, el trocánter mayor y el trocánter menor. El primero en aparecer va a ser la cabeza humeral y el segundo la tuberosidad mayor. Pero se ha descrito que a los 10 años, estos 3 centros de osificación se unen para formar una sola fisis, que aproximadamente se va a cerrar a los 17 años. Luego vamos a pasar a la escápula y vamos a hablar de la cavidad glenoidea, que tiene un centro de osificación subcoracoideo que representa 1/3 y los 2/3 inferiores de la glenoides, que tienen 3 centros de osificación con una disposición que da la morfología de herradura. Luego, estos aparecen entre los 8 a 10 años y se va a fusionar a los 14 y 17 años. La escápula tiene 2 centros de osificación. El centro del proceso coracoides y la base del proceso coracoides. Este aparece a los 3 meses y la base del proceso aparece entre los 8 y 10 años y se va a fusionar entre los 15 y 17 años. Luego hablaremos del acromion, que tiene entre 2 a 5 centros de osificación. Este tiene una morfología muy variable, aparece entre los 14 y los 16 años y se ha descrito entre los 18 y los 25 años. Tenemos este caso de un varón de 15 años con una fractura avulsiva de la tuberosidad menor del húmero. En esta radiografía, en una proyección axilar, vemos este sutil fragmento óseo a nivel de la tuberosidad menor del húmero, que 31 días después se realizó una resonancia magnética y confirma el desplazamiento de la tuberosidad menor del húmero. Este tipo de fractura se ve con frecuencia en los deportes de natación y lanzamiento y es posible que necesite una resonancia magnética o una tomografía para confirmar el diagnóstico. Pasamos al codo. La maduración del codo tiene 6 centros de osificación secundaria, que generalmente se describe con una regla mnemotécnica de Kritoe para recordar esta secuencia o este desarrollo cronológico. En primer lugar, se desarrolla el capitellum entre los 0 a 2 años, luego la cabeza del radio a los 4 y 5 años, posteriormente el epicóndilo medial, o también llamado interno, entre los 6 y 7 años, luego la tróclea que aparece entre los 8 y 10 años, posteriormente el olecrano que aparece a los 10 años y el epicóndilo lateral
o epicóndilo externo que aparece a los 11 años. Como podemos ver, en general aparecen cada 2 años. Entre los niños también puede haber una diferencia de 6 meses entre varones y mujeres, pero el único que no difiere tanto en tiempo es el capitellum, que solamente tiene una diferencia de 3 meses. Y la fusión de esas epífisis se da entre los 14 y 16 años. Es importante tener en cuenta esta secuencia de osificación cuando estamos evaluando este tipo de lesiones. Vamos a ver un caso del más frecuente que afecta es al epicóndilo medial. Este es un caso de un varón de 14 años que ingresa a la emergencia con dolor agudo y con limitación funcional. Se realizó una tomografía y se puede ver la fractura avulsiva del epicóndilo medial. El mecanismo va a ser por estrés en valgo agudo debido a una caída en mano extendida. Además, puede presentarse estos pacientes con síntomas de afectación del nervio cubital. Pasamos a la extremidad inferior. Como les mencioné, es la extremidad con mayor frecuencia de estas fracturas avulsivas. Tenemos la pelvis y la cadera. Entre los sitios más comunes, se desarrolló un estudio que involucró a 203 pacientes atletas adolescentes, donde encontraron que más del 50% tenían fracturas avulsivas de la tuberosidad isquiática, que aparece entre los 14 y 16 años y se fusiona de los 18 a los 21 años. Importante tener en cuenta que es el sitio, el origen de los tendones isquiotibiales. Y en orden de frecuencia, luego afecta la espina ilíaca anteroinferior y al final la espina ilíaca anterosuperior. Y los sitios menos infrecuentes los sitios más infrecuentes son la cresta ilíaca, el trocanter mayor y el trocanter menor. La espina ilíaca anterosuperior, que es el sitio de origen del sartorio y el tensor de la fascia lata, la biomecánica de lesión es por una fuerte y repentina tensión del sartorio o de la fascia lata, con la cadera en extensión y la rodilla en flexión. En los deportes que están involucrados aquí son el fútbol americano, el rugby y los corredores. En la tuberosidad isquiática, ahí se insertan los tendones de los músculos isquiotibiales, el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral. Su lesión va a ser por una contracción brusca de los músculos isquiotibiales con la rodilla extendida y la cadera en flexión. Generalmente en los maratonistas y en aquellos que practican fútbol americano y fútbol. Luego tenemos en la afectación de la espina ilíaca anteroinferior, donde se inserta el tendón de la cabeza directa del recto femoral, que su lesión va a ocurrir en la flexión inicial de la cadera con tensión máxima de la cabeza directa del músculo recto femoral. Se ha descrito muy frecuentemente en los maratonistas. Y la cresta ilíaca, que es muy infrecuente su lesión, allí se insertan los músculos abdominales oblicuos, el músculo transverso abdominal, el glúteo medio y también algunas fibras del tensor de la fascia lata. Su biomecánica de lesión es por una rápida y fuerte flexión lateral, excéntrica y con rotación del torso, frecuentemente en los pacientes, en los chicos atletas que practican rugby. Este es un caso de un varón de 15 años, se presenta con dolor y limitación funcional y en la radiografía nos muestra esta fractura avulsiva de la cresta ilíaca y de la espina ilíaca anterosuperior. Y en esta imagen de resonancia magnética en T1 y en DP-FATSA nos muestra esta área, esta línea hiperintensa que separa la pelvis de la cresta ilíaca y de espina ilíaca de la espina anterosuperior que están avulsionadas. Y en este caso, que es un varón de 14 años con dolor intenso agudo en la cara anterior del muslo derecho,
que le impidió continuar con la actividad deportiva. Este paciente se le realiza una ecografía y en la ecografía se constata el desplazamiento de la espina ilíaca anteroinferior derecha. En este caso es importante porque nos demuestra el lado patológico, el lado derecho, y el lado normal izquierdo de aspecto habitual, en correlación con la imagen radiográfica donde vemos la separación de la espina ilíaca anteroinferior derecha. Y como les mencioné, se va a ver esta área hipoecogénica y la separación de la apófisis. Luego pasamos a la rodilla. Acá vamos a mencionar el polo inferior de la patela, que aparece entre los 10 y 11 años y se fusiona entre los 12 y 13 años. Y la tuberosidad anterior de la tibia, que aparece entre los 9 y 11 años y se fusiona entre los 14 y 16 años. Aquí se inserta el tendón patelar. Vemos o recordemos su inserción proximal y su inserción distal. Ese es el caso de un futbolista de 15 años con fractura avulsiva de la tuberosidad anterior de la tibia, vista en esta radiografía y en esta tomografía, que además de estos fragmentos desplazados, podemos ver la efusión articular, el incremento de volumen y densidad de las partes blandas, y este paciente tenía patela. En el pie destaca la apófisis del calcáneo, que aparece entre los 7 y 9 años y se fusiona entre los 15 y 17 años, y la apófisis de la base del quinto metatarsiano, que aparece entre los 9 y 12 años y se fusiona entre los 11 y 14 años. Este es un caso de una fractura avulsiva de la apófisis del calcáneo. Realmente es una lesión infrecuente. En la literatura solamente he publicado 2 casos. Este es el segundo caso de una niña de 9 años, gimnasta, que practicaba hace muchos años, pero después de realizar un curso intensivo, se presentó a emergencia y le diagnosticaron en esta radiografía esta fractura avulsiva conminuta de la apófisis del calcáneo. Bien, cuando nos preguntan sobre el diagnóstico diferencial de una fractura avulsiva de la apófisis, tenemos que tener en cuenta la lesión apofisiaria crónica o también llamada apofisitis, que es la inflamación crónica de la apófisis. Frecuentemente ocurre en el calcáneo y en la tuberosidad tibial, y entre los signos y síntomas con los que se van a presentar los pacientes será dolor, edema y deformidad. En la evaluación imagenológica, la radiografía puede ser normal o mostrar fragmentación apofisiaria con incremento de la densidad y volumen de las partes blandas, y puede haber alteración de la densidad y separación de la placa de crecimiento apofisiaria. Aquí la ecografía puede mostrar una pseudomasa heterogénea con un incremento de la vascularización que representa los cambios inflamatorios. En la tomografía va a haber ensanchamiento de la placa de crecimiento apofisiario, irregularidad y fragmentación de la apófisis, y la resonancia nos va a dar estas imágenes de ensanchamiento e irregularidad de la placa de crecimiento apofisiario, edema de la médula ósea y edema de la apófisis y de las estructuras periapofisiarias. Ese es un caso de un varón de 13 años que se presentó con dolor crónico de la región posterolateral del talón. Se le realiza una radiografía del tobillo y lo que nos muestra es un incremento de la esclerosis de la apófisis calcánea y además también cambios inflamatorios de las partes blandas. Estos hallazgos en relación de una apofisitis de calcáneo o enfermedad de Sever. Y este caso de una apofisitis del epicóndilo medial de un paciente de 13 años, lanzador de béisbol, con dolor crónico del codo. Lo que nos va a mostrar esta imagen de resonancia magnética T1 es la irregularidad de esta fisis, y en esta imagen de PFAT-SALO nos va a mostrar esta área hiperintensa a nivel de la fisis
Además, el ensanchamiento de esta placa de crecimiento y el edema de la médula ósea. Y en este caso de un varón de 18 años, jugador de fútbol, con dolor crónico de la rodilla izquierda que incrementa al ejercicio. Se le realiza esta radiografía y lo que nos va a mostrar es este fragmento óseo único que además asocia incremento o engrosamiento del tendón patelar e incremento de volumen y densidad de las partes blandas. Y en comparación con su lado contralateral, donde no vemos ninguno de estos hallazgos, fue diagnosticado con apofisitis de la tuberosidad tibial. Bien, las conclusiones, vamos a mencionar que las fracturas por abulsión apofisiarias son lesiones agudas frecuentes en atletas jóvenes. Estas fracturas implican la separación aguda de la placa de crecimiento apofisiario, generalmente como resultado de una fuerte y una brusca contracción muscular. La radiografía convencional es la primera modalidad de imagen que se utiliza para diagnosticar las lesiones por abulsión apofisiaria. Sin embargo, en los casos en los que los hallazgos son sutiles, la tomografía y la resonancia magnética pueden proporcionar información adicional para definir con mayor frecuencia la extensión de esta lesión y complicaciones como atrapamiento de nervios o tendones. Y aunque las fracturas por abulsión apofisiaria se pueden pasar por alto fácilmente, comprender los sitios vulnerables, la frecuencia y el mecanismo de estas lesiones permite un diagnóstico preciso y un tratamiento eficaz del paciente. Estas son las referencias bibliográficas. Un agradecimiento a la doctora Ángela Román y a la doctora Alejandra Bedoya, que me ayudaron con los casos para esta presentación. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Fanny Morales. Es muy interesante los casos que nos han mostrado. Hay que tener en cuenta que en los últimos años la actividad deportiva se ha hecho cada vez más frecuente en los niños y ahora vemos con mucha mayor frecuencia este tipo de casos. La orientación que le ha dado con respecto a la parte de inserciones musculares en las apófisis es muy interesante para hacer ese abordaje, digamos, de búsqueda en la zona donde uno sabe que puede haber una lesión. Eso es importante para que cuando veamos una radiografía, una tomografía, una resonancia, lo hagamos ya con bastante orientación. No sé si hay alguna pregunta en la audiencia para la doctora. Bueno, yo tenía una pregunta. El enfoque que a veces tenemos para la enfermedad de SEL, cuando vemos así esclerosis o edema en resonancia en la apófisis calcánea, este, ¿puede dar falsos positivos o es categórica digamos, el diagnóstico basándose en esos criterios como esclerosis y edema en la apófisis? Bueno, tenemos que tener en cuenta el contexto clínico del paciente. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le estamos escuchando. Ya. En el contexto clínico de un paciente que practica deportes, los hallazgos, pero Bienvenidos al es, grupo número 2. Son bienvenidos a Jamar Vilas a partir de estos momentos. Now in bypass y versión number 2. como le mencioné, los cambios son, son específicos. El incremento el ensanchamiento de la fisis, la irregularidad de la apófisis y los cambios de edema en las secuencias de P-FATSA o T2-FATSA asociado al cuadro clínico de dolor, un paciente que puede tener este antecedente tal vez de hace un tiempo de trauma, nos puede apoyar el diagnóstico de estas apofisitis. No sé si hay alguna otra pregunta en la audiencia.
Bueno, no hay otra pregunta. Agradezco nuevamente a la doctora Fanny Morales por la exposición el día de hoy. Igual que el doctor Ugaz, la comprometemos para que más adelante de repente nos siga ayudando en alguna otra exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. No, no, es el 6 todavía. Listo. Bueno, agradecemos hoy al doctor Ugaz y a la doctora Morales por habernos ayudado con las presentaciones. Los esperamos el siguiente mes con exposiciones orientadas a radiología oncológica.